Shalom, hermanos. De corazón, la paz, el amor de Cristo irradie en cada uno de ustedes. Y cómo no podernos alegrar hoy si vamos a ponernos bajo la sombra de la palabra de Dios. Y tú lo sabes, cuando Dios habla, Él lo que dice se realiza, porque su palabra tiene poder. La iglesia hace resonar esta palabra, que es la palabra de Dios. Escúchala con atención, que tiene algo muy importante que decir a tu vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige. Una palabra muy interesante porque, dice que Jesús llega a Cafarnaúm. Tú sabes que en esa pequeña localidad es donde habita Jesús, en la casa de Pedro. Y dice que va a la sinagoga como acostumbra hacerlo todos los sábados. Jesús es un judío practicante y aun siendo hijo de Dios, aun siendo Dios mismo, Él se pone a la escucha de la palabra y la reflexiona, la hace suya y la predica. Nosotros los cristianos no asistimos el sábado a la sinagoga. En los orígenes, los primeros cristianos iban el sábado a la sinagoga y el domingo se reunían para celebrar la Eucaristía, la resurrección del Señor. Hasta que por ahí del año 70, todos los cristianos fueron expulsados de las sinagogas y dejaron de reunirse el sábado y solamente se reunían el día del Señor para la Eucaristía. Sucede que en ese sábado Jesús entra a la sinagoga como era su costumbre. Ojalá tú tengas la costumbre y la necesidad de asistir a la Eucaristía todos los domingos y que transmitas esa importancia y esa costumbre de consagrar el domingo al Señor. Pero sucede algo muy interesante. Jesús entra a la sinagoga y dice que quedaban asombrados cuando Jesús hablaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué diferencia había en la predicación de Jesús? Jesús hablaba con certeza, hablaba con toda la autoridad divina y
los rabinos, ordinariamente en su enseñanza, siempre recurrían a sus maestros, a los rabinos anteriores a ellos, y tomaban alguna enseñanza, alguna interpretación de un rabino, y eso lo comentaban. Por decir algo, decían, como decía Rabí Akiva, como decía Rabí Shammai, y comentaban un texto. Jesús no apela a las autoridades. Él habla desde lo profundo de la certeza de Dios. Yo les digo, ven que los antiguos decían esto, pero yo les digo. Jesús sabía que tenía autoridad, poder para hablar. Y esta autoridad sigue hoy vigente. Es una autoridad sobre toda la creación, porque Jesús mismo es la palabra eterna del Padre. Jesús es quien hizo con su poder toda la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y nos muestra la palabra un ejemplo muy interesante. Había ahí en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cuántos espíritus inmundos trae la gente cuando llega a las iglesias, a los templos? Muchísimos. Espíritus de odio, espíritus de división, espíritus de lujuria, espíritus de pereza, espíritus de envidia, espíritus de soberbia, de vanidad. ¿A ti qué espíritus te atacan? ¿Con qué es con lo que tú luchas todos los días y que no siempre puedes vencer? Cuando experimentan la presencia de Jesús, cuando se experimenta la presencia de Dios, los espíritus inmundos se agitan, se ponen mal. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Por eso muchas veces en algunos hermanos sucede que cuando están en una Eucaristía y están escuchando la fuerza de la predicación de Dios, sus espíritus inmundos se revuelven y dicen, no, no escuches. No, tú piensas de otra manera. Está mal el sacerdote que te está predicando. La iglesia se debería actualizar. Son sus espíritus inmundos que se revuelcan, que no soportan escuchar la palabra de Dios con autoridad y bombardean con ideas. No, es que la iglesia debería actualizarse. ¿Por qué se oponen al aborto? Deberían componer su vida, y sus demonios están ahí hablando a la persona, hablando, atacando. Pero, hermanos, Jesús tiene autoridad en su palabra. Los demonios lo sienten, los espíritus inmundos saben que Jesús no está de paseo por en medio de los hombres. Viene con fuerza, viene con autoridad, y por eso le preguntan, ¿qué vienes a molestarnos? Jesús, hijo de David, ya sabemos quién eres. Claro que saben quién eres. ¿Por qué crees que tanto coraje contra la iglesia? No es contra la iglesia, es contra la voz de Dios. Es contra Jesucristo que los espíritus inmundos se revuelcan cuando escuchan que Dios condena la unión libre, que le llama fornicación. Se revuelcan cuando Dios dice, no cometerás adulterio, y los demonios dicen, pero si tú tienes derecho a rehacer tu vida, no necesitas de un papel. Se revuelcan los demonios cuando Dios dice, no matarás. Y dice, ¿por qué? ¿Dónde está el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y si quiere abortar? Se revuelcan cuando escuchan que Dios dice, santificarás las fiestas. Y los demonios dicen, no,
ve a misa cuando te nazca. No hay que ir por obligación. No hagas caso del mandato de Dios. Y se revuelcan cuando escuchan que Dios dice: no levantarás falso testimonio ni mentirás. Y los espíritus de mentiras dicen: no, porque si tú dices las cosas verdaderas te va mal. Tienes que decir mentiritas, aunque sean piadosas. Y Jesús, hermanos, tiene autoridad y los demonios lo saben. Y por eso Jesús les dice: cállate y sal de él. O sea, no escuches esas voces que a ti te apartan de la voluntad de Dios. No escuches esas voces que quieren justificar la fornicación, el adulterio, las brujerías, los robos, las mentiras. No escuches esas voces. Jesús dice con autoridad: cállate y sal de él. Y dice que los espíritus inmundos se revuelcan. ¿Por qué? Porque la voz de Cristo les lastima. Escuchar la palabra de Dios con autoridad lastima y molesta a todos aquellos que no quieren obedecer los mandatos de Dios. Lastima a aquellos que guardan odios y rencores y Dios les dice: perdona 70 veces 7, y sus demonios se agitan y dicen: pero es que no es justo. Hermano, escucha la voz de Dios. Esa voz tiene autoridad. Y aunque por tu cabeza haya cosas que no te gustan, haya cosas que no están de acuerdo con la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Y todo aquello que a ti te aparta del Señor, escucha lo que Jesús dice: cállate y sal de él. Dice que los demonios, esos espíritus inmundos, salen de ese hombre y todos quedan sorprendidos. ¿Qué nueva doctrina es esta? Hermano, la iglesia, por el encargo de Jesucristo, anuncia la palabra con autoridad. Y con esa autoridad condena el aborto. Con esa autoridad condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Con esa autoridad dice: no es lícito delante de Dios el adulterio. Con esa autoridad el Señor te dice: ya no mientas, vive en la verdad. Eso es lo que te dice el Señor. Y se cuestionan: ¿esta es una nueva doctrina? No, no es una nueva doctrina. Es la misma de siempre. Es la voz de Jesús que habla a tu vida y te invita a caminar por donde el Señor te lo está marcando. Los judíos reconocen: este hombre tiene autoridad hasta para mandar a los espíritus inmundos. Jesús tiene la autoridad y lo que él dice se hace, porque no solo expulsa a los demonios, con su palabra sana las heridas que hay en tu corazón. Con su palabra ilumina las áreas de tu vida que todavía están en oscuridad, que todavía no comprendes, que todavía no logras percibir. Jesús, con su palabra, sana lo más profundo de tu vida, tu pasado y tu presente. Jesús tiene poder. Por eso es tan importante que tú te pongas bajo la autoridad de la palabra de Dios en cada Eucaristía. Ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios es ponerse bajo la autoridad de Jesucristo. Que sea Cristo quien gobierne tu vida, que sea Cristo quien hable, y déjate cuestionar con Cristo, porque el cristiano, hermanos, no hace con su vida lo que quiere. El cristiano no hace lo que se le ocurra o lo que le apetece. El cristiano hace lo que Dios le manda. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, tu vida ha sido comprada
con la sangre de Cristo. Tu cuerpo, tu alma, tu vida, la de tu familia, le pertenecen al Señor. Y tú no puedes ir por la vida obedeciendo a los espíritus inmundos que te llevan a pecar, obedeciendo a los espíritus inmundos que te encadenan a la pornografía, obedeciendo a los espíritus inmundos que te llevan a la mentira. No, tú eres un hijo de Dios. Tú camina en la autoridad de Cristo. Él es el Señor, Él es tu salvación, Él es el que te quiere libre y feliz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe para siempre. Que el Señor te bendiga.